un transistor de esta forma, en este caso un transistor NPN, donde el emisor está conectado a tierra, tenemos una resistencia de base, una resistencia de colector, y tenemos dos fuentes de alimentación, una en la base, que la vamos a considerar como el voltaje de entrada, y otra en el colector, que es el voltaje de alimentación máximo, y de aquí nosotros vamos a controlar nuestro switch, precisamente con el voltaje de base, y donde va a estar la parte que se abre o se cierra, justamente va a ser colector y emisor, son los terminales que vamos a estar cerrando o abriendo, y vamos a estar proporcionando un voltaje en el colector para la salida. Entonces, el transistor se va a comportar en corte y en saturación como un switch o un interruptor electrónico. Digamos que en corte es un interruptor abierto, está apagado, en saturación es un interruptor cerrado o encendido. Y también observamos que este voltaje de control en la base es un voltaje que, que puede ser pequeño o grande. Si el voltaje es menor a 0.05, el transistor se va a considerar que está apagado y entra en la parte de corte. Y en el caso de la saturación, cuando el voltaje sea mayor a 0.5, por ejemplo 2 volts, 3 volts, 5 volts o más, en este caso el transistor se va a ir a saturación. ¿Y qué vamos a observar nosotros? Bueno, en este caso, el voltaje colector emisor se va a disminuir dramáticamente, va a tender a cero y va a ser un valor pequeñito, por ejemplo, de 0.05, 0.3 voltios. Para propósitos de diseño vamos a dejarlo fijo en 0.2 volts y con eso vamos a hacer nuestro análisis. ¿Qué pasa? Entonces, en el caso de corte, todas las corrientes se hacen cero, excepto el voltaje que hay en el colector. Mientras que en el caso de la saturación, nosotros vamos a observar que la corriente de base se incrementa bastante, del orden de 3 órdenes de magnitud. Si nosotros manejábamos corrientes del orden de microamperes en la región activa, ahora en saturación las corrientes van a ser del orden de miliamperes, es decir, 1000 veces más grandes. Aquí está lo que es un transistor en forma de semiconductor, sus 3 capas, y aquí observamos el voltaje que tenemos entre base emisor es de 0.7, mientras que para el caso del voltaje base colector va a ser de 0.5. Esto es por las asimetrías que existen en la fabricación del dispositivo, aunque este voltaje realmente nunca lo vamos a utilizar. Pero bueno, es un indicativo de que está en saturación. Entonces, el voltaje base emisor siempre va a ser el mismo, no importa que estemos en región activa o región de saturación, siempre va a ser 0.7. Ahora, lo que cambia también bastante, cuando está en saturación, es que el voltaje colector emisor es de 0.2 voltios. Y para ello, pues, si hacemos el análisis en la malla base emisor, vamos a obtener una fórmula de este tipo. El voltaje de entrada menos el voltaje de la unión, que es 0.7, sobre la resistencia de base nos va a dar la corriente. También si queremos calcular la corriente de colector en saturación, vamos a utilizar esta fórmula, que es corriente de colector en saturación, va a ser igual a la fuente de alimentación BCC, que es la que está en el colector, menos el voltaje colector emisor en saturación, que para el caso sería 0.2 volts, sobre la resistencia de colector, y esa va a ser nuestra corriente de colector. Ahora, la corriente de emisor, recuerden que dijimos que para el caso de la región activa eran aproximadamente iguales. Aquí en este caso no se va a cumplir esto. La corriente de emisor va a ser mayor a la corriente de colector y la podemos obtener sumando la corriente de base más la corriente de colector en saturación. Y aquí vamos a observar otra característica que se observa solamente en la región de saturación, que es la beta que nosotros teníamos originalmente proporcionada por el fabricante, que son valores muy grandes. Vamos a ver que nuestra beta se reduce dramáticamente. Es decir, si nosotros obtenemos la corriente de colector en saturación entre la corriente de base, vamos a obtener una beta muy pequeñita, del orden de unas cuantas unidades, tal vez 3, 4, 5 de valor. Es decir, vamos a tener una beta que se llama beta forzada. Eso es el efecto que tenemos en el transistor cuando está en saturación. Su beta forzada es mucho menor que la beta que tenía nominalmente el transistor. Entonces aquí tenemos nuestro transistor arreglado de forma como si fuera un switch. Y aquí tenemos, si el voltaje fuera un voltaje de cero o conexión a tierra, nosotros vamos a tener el interruptor abierto y solamente vamos a tener un voltaje que hay en el colector, que es la fuente de alimentación. Cuando nosotros alimentamos nuestro switch con un voltaje, por ejemplo, de 5 volts, en este caso generamos una gran corriente en la base, hacemos que el transistor se sature y entonces se comporta como un switch cerrado, es decir, en este caso prácticamente el voltaje que estaba en el colector se vuelve tierra. Ahí está el interruptor cerrado.
Entonces circula toda la corriente por la resistencia de colector. Aquí es donde aprovechamos para conectar nuestro dispositivo que queremos activar. Puede ser una simple resistencia, puede ser un diodo emisor de luz, otra cosa, por ejemplo, la bobina de un relevador para activar algo de mayor corriente. Aquí activamos con unos cuantos miliamperes lo que sería el LED y nosotros podemos alimentar la señal de la base con una señal que es una señal cuadrada, una señal pulsante o señal digital. Va de 0 a un valor máximo, por ejemplo 5 volts, y controla la frecuencia con la cual va a estar parpadeando nuestro LED. Y en una práctica más adelante vamos a tener oportunidad de ver este efecto, de utilizar un transistor para estar activando a una cierta frecuencia un LED. También les comentaba que nosotros podemos utilizar nuestro transistor para activar la bobina de un relevador, y ese relevador está formado por un par de contactos, uno nuevamente abierto y uno nuevamente cerrado, que en otro costado pueden alimentar una fuente de alimentación de mayor voltaje, mayor potencia para hacer trabajar un motor, por ejemplo, encender alguna lámpara, incluso que aunque sea de corriente alterna, se puede encender a través de estos contactos que no están conectados directamente con el circuito, sino que están aislados, digamos. Por esto nosotros lo activamos también. Y bueno, también podemos construir lo que se llama el puente H, en el cual nosotros podemos controlar el giro del motor, que gire para un sentido o que gire para el otro sentido. Profe, cuando entonces en el transistor, cuando entra una señal positiva, también puede convertirse a negativa con un arreglo de transistor, bueno, de ese tipo. Si te refieres por lo del motor, corriente directa. Ajá, No tanto que lo conviertas, sino te fijas aquí, en este caso del puente H tienes dos fuentes de 9 volts o la misma fuente de 9 volts. Lo único que pasa es que cambia la polaridad en el motor. En un motor de corriente directa, tú inviertes las polaridades en el motor, haces que gire para un sentido o que gire para el otro. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Tienes un motorcito de corriente directa de cualquier juguete. Tú le pones una batería, si es una batería, no sé, de 9 volts con una resistencia, y la polarizas de una forma, positivo o negativo, vas a ver que gira, por ejemplo, a la derecha. Inviertes la batería y va a girar al revés. Ese sería el efecto. Con este circuito, eso es precisamente lo que hacías el arreglo, de que pueda girar hacia la derecha. Si te fijas aquí, en este caso, ojo, nosotros bueno, trabajamos. es que mi duda es, en dado caso de que en la base yo le metiera una señal positiva, podría, o sea, trabajando con esa misma señal positiva de entrada, con con el transistor NPN puede convertirse a señal negativa. Que la convierta a una señal negativa en la salida. Bueno, Ajá, más bien es lo que se conoce como un inversor, no tanto que sea señal negativa. Ya sé a lo que te refieres. Segundo. Bueno, entonces tenemos una señal digital que va de 0 a 1, que se alimenta en la base. Entonces, de 0 a 5 volts. Pero si tú tomas la muestra, por ejemplo, con osciloscopio, tanto en la entrada como en la salida, vas a ver que en la salida esta señal se está invirtiendo. En lugar de que entre con 0, va a salir con 1. Y cuando va a 1 pasa a 0. Entonces es lo que se conoce como una especie de inversor digital, pero no es que cambie de polaridad, no es que cambie de positiva a negativa, simplemente está cambiando, está invirtiendo la señal, pero sigue siendo positiva. No sé si sea esa ah, la ok. pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Pero vamos entonces a ver los ejemplos. Y les decía que tenemos un transistor bipolar, el cual estamos conectando la base hacia tierra. Y en este caso, en la fuente de alimentación que hay en VCC es de 10 volts. Tenemos una resistencia en el colector y otra en el emisor, una beta de 100. Y vamos a ver en qué región se encuentra el transistor bipolar. Entonces recurrimos a lo que conocemos como analizar la malla base emisor. Y bueno, nosotros empezamos a hacer todo nuestro desarrollo. Hicimos que nuestra base emisor más la corriente de emisor por 3.3K
Voy a ir siguiendo. Esto es igual a 0, despejamos y nos queda, si me voy a minimizar un poquito más, observamos esto. Teníamos la corriente de emisores igual al voltaje base emisor de 3.3 kiloohms. Pero observen que nuestra alimentación en la base es 0 volts. Tenemos una condición, si recuerdan, para que exista un voltaje base emisor en el diodo, el voltaje debe ser superior a lo que es el voltaje de conducción del diodo, que en este caso debe ser superior a 0.7 o por lo menos mayor a 0.5 volts. Ajá. Y en este caso no se cumple esa condición, por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que en este caso el voltaje base emisor va a ser 0 porque no tenemos ninguna polarización en la unión base emisor, no hay voltaje en la base. Y en este caso, el voltaje base emisor va a ser 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede con la corriente de base y la corriente de emisor? Pues que va a ser 0 también. En esta malla base emisor no hay corriente, no circula corriente, dado que no tenemos un voltaje de alimentación en la base. Esa es la razón. Entonces, corriente de base, corriente de emisor, y por ende tampoco hay voltaje de emisor, es 0. Ahora bien, si nosotros observamos también, la corriente de emisor y la de colector son aproximadamente iguales, ¿verdad? Pero en este caso, eso es en la condición de, ¿cómo se llama? La región activa. Aquí vamos a ver en qué región estamos. Si observamos el circuito, en este caso tenemos la unión base-emisor polarizada en inversa. Entonces tenemos todas las corrientes igual a 0, los voltajes igual a 0. Ahora, hay otra cuestión muy importante. Si nosotros recordamos en el funcionamiento de un transistor, para que un transistor funcione, debe tener un voltaje en la base y otro voltaje en el colector. Si no hacemos que tengamos un voltaje en la base, no podremos hacer circular corriente entre colector y emisor. Por ello también la corriente de colector también se hace 0. Ahí están las dos condiciones. Pues corriente de emisor va a ser igual, la corriente de colector va a ser igual a 0. Y de aquí, pues, observamos nosotros también de otra manera, es que si aplicamos la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, despejamos corriente de colector, nos va a dar también 0. Es la otra explicante. Ya decíamos que el voltaje de emisor también es 0. Entonces, aquí vamos a observar que tenemos 0 volts en la base y 0 volts en el emisor. Se va a considerar de esta manera como si estuviera polarizada en inversa o sin polarización. Ahora, ¿cuál sería el voltaje que tenemos nosotros en el colector? Si analizamos la malla colector emisor sería menos 10 más corriente de colector por 4.7 más el voltaje que hay en el colector de este punto hacia tierra. Y está. 10 más corriente de colector más por 4.7 más voltaje de colector igual a 0. Despejamos todo esto y recordamos que la corriente del colector vale 0, por lo tanto el voltaje del colector vale 10 volts. Ahora, ¿cómo sería el voltaje en la unión base? En base emisor ya dijimos que fue 0, se considera polarización inversa. Ahora en la unión base colector teníamos que es voltaje de base menos voltaje de colector. El voltaje de base va a ser igual, en este caso 0 volts, y el voltaje de colector ya vimos que fue de 10 volts, entonces 0 menos 10 va a ser menos 10 volts. Por lo tanto, la unión base-colector también va a estar polarizada en inversa y el transistor se va a considerar que está en corte, o en este caso nos va a decir que se va a ir a corte. Entonces nuestro punto de operación para este transistor es corriente de colector en el punto de operación es 0 amperes, voltaje colector emisor es 10 volts y el transistor está en corte. Ahora sí, preguntas muchachos de este circuito. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Me escucha? Adelante, adelante. Para este caso, este transistor es como si fuera un circuito abierto, ¿verdad? O sea, no está corriendo nada de corriente. Así es un circuito abierto, justamente lo acabas de decir, si un transistor está en corte es un circuito abierto. Pero si en la base tuviéramos una fuente CD, puede ser que sí estuviera cerrado el circuito. Así es, si tuvieras una fuente de CD que sea mayor al voltaje de conducción del diodo, mayor a 0.7, pues vamos en ese momento a empezar a hacer conducir el transistor y lo vamos a mandar a saturación, Ok, gracias, profesor. que es lo que sigue. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿vale?
Digamos que es el ejemplo de un transistor que no sabíamos en qué región estaba, analizamos todo su circuito y llegamos a la conclusión de que este transistor quedó en corte, está en situación de apagado o en situación de off, ¿no? Se los voy a mandar también, ¿eh? Terminar las clases, los envío. Entonces, no sé si hay más preguntas de este transistor en corte. Vamos a ver un Profesor, transistor. disculpe. Sí, adelante. Bueno, entonces el corte es un interruptor cerrado y saturación, no, abierto y Correcto, saturación cerrado. así es. Pero, y el caso pasado que era el transistor en activo, ¿ese caso para qué nos sirve? Para trabajar como amplificador. Ya, comprendo. Más adelante vamos a ver los amplificadores. Bueno, vamos a seguir a alguien más. Si no tiene preguntas, vamos al otro ejemplo. Bueno, vamos al ejemplo. Al otro ejemplo. Tenemos ahora otro transistor. Vamos a determinar su punto de operación. Vamos a determinar todos los voltajes y las corrientes. Y vamos a determinar cuánto va la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Tenemos ahora dos baterías, una de 6 voltios y una de 10 volts en el colector. Marcamos todas las corrientes, colector, base, emisor. Y como comenzábamos, la suposición de que el transistor estamos en el modo activo. Vamos a suponer esto. Vamos a iniciar nuestro análisis en la malla base emisor. Ya sabemos. Voy a hacer un poquito más para distinguir. ¿Está? Y analizando la malla base emisor, tendríamos que es menos 6 volts más voltaje base emisor por corriente de emisor por resistencia, ¿no? Despejamos y obtenemos, en este caso, cuánto valdría aquí saqué el emisor. Aquí está la corriente de emisor, que sería menos 6 más 0.7 por 3.3 por IE. Despejando nos queda 5.3 entre 3.3 K nos da 1.606 miliamperes. Esta es nuestra corriente de emisor. Y aquí ya lo hemos hecho varias ocasiones. No sé si todavía surge alguna pregunta de analizar la malla base emisor. No sé si todavía tienen algo ahí. ¿No? Bueno. Después aquí podemos calcular el voltaje de emisor, ya sea por el producto de la corriente, por la resistencia, que nos daría los voltaje que hay ahí. Y de ahí podemos nosotros determinar también cuánto vale los siguientes voltajes. Por ejemplo, en la base podemos observar que el voltaje en la base hay 6 voltios. Aquí el voltaje de emisor también lo podemos determinar. Vamos de la base, los 6 volts, menos el voltaje base emisor, podemos calcularlo como 6 volts menos 0.7. Si observamos, estamos yendo de la fuente de alimentación de la base, pasando por la unión base emisor, lo estamos restando, y de ahí obtenemos cuál es el voltaje de emisor, que es 5.3. O la otra es multiplicar nada más 3.3 por la corriente de emisor por 1.606 y les va a dar lo mismo, 5.3. Ya estamos. Recuerden que cuando nosotros suponemos la región activa, consideramos que la corriente de colector es igual a, o aproximadamente igual a la de emisor. Entonces lo vamos a aproximar a 1.6 miliamperes. Y ahora nos vamos a la malla colector-emisor. Y vamos a considerar el sentido que marca la corriente que hay en el colector, que va de positivo a negativo. Entonces tendríamos menos 10 por la resistencia de colector, por la corriente de colector, más, en este caso, el voltaje que hay del colector hacia tierra sería más el voltaje del colector. Recuerden que hicimos corriente de colector aproximadamente igual a la de emisor. Entonces sustituimos la corriente de colector por la corriente de emisor y nos queda que el voltaje de colector es 2.48 volts. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver cómo quedan las uniones. El voltaje en la unión base emisor, si observamos aquí, tendríamos 0.7 volts en la unión base emisor, es decir, está polarizado en directa. Pero, ¿qué va a suceder en la unión colector, base colector? También vamos a observar que va a quedar polarizado en forma directa.
Esta es la unión base emisor, aquí es base emisor, base colector, 6 volts, aquí son 2.48, estamos. Entonces, si restamos voltaje de base menos voltaje de colector, observamos que la diferencia nos da positivo. La calculadora nos da esa diferencia, nos da un voltaje positivo. 6 volts menos 2.48 nos da un voltaje de 3.52 positivo. Entonces, la unión base-colector está polarizada en directa, mientras que la unión base-emisor, se fijan, 6 menos 5.3 nos da 0.7, entonces está polarizado en directa. Entonces, ambas uniones están polarizadas en forma directa. Entonces, ¿qué implica esto? Que el transistor está trabajando en la región de saturación. Hay que hacer un recálculo de algunas corrientes, que vamos a ver cuáles son. Entonces, queda claro que el transistor está polarizado en saturación. Vamos a lo siguiente. Ya sabemos que en la región de saturación, el voltaje colector-emisor tiende a cero, y en este caso se va a considerar un voltaje colector emisor en saturación de 0.2 volts. Ahora bien, lo que nosotros calculamos en el caso de la malla base emisor se sigue manteniendo igual, o sea, no sufrió ningún cambio ni se afectó de ninguna forma. Calculamos la corriente de emisor, es correcto, el voltaje de emisor es correcto, no hay que hacer ningún cambio. Donde va a haber el cambio es en la corriente de colector, porque esta va a ser menor a la corriente de emisor. Y para ello vamos a tener nosotros que considerar, en este caso, el voltaje colector emisor en saturación de 0.2 volts. Aquí está. Entonces vamos a recalcular la corriente de colector considerando ahora este voltaje colector emisor en saturación de 0.2 volts. Vamos a aplicar la ley de las corrientes en la malla colector emisor. Vamos a empezar, sería aquí menos 10 más corriente de colector por resistencia de colector, luego más voltaje colector emisor de 0.2, luego más corriente de emisor por resistencia de emisor, y de ahí vamos a despejar nosotros cuánto vale la corriente de colector. Esto es lo que estamos haciendo en esta ecuación, y vamos a despejar la corriente de colector, y nos va a salir una corriente de 0.957 miliamperes. Entonces vamos a compararlas bien. La corriente de colector vale 0.95 miliamperes, mientras que la corriente de emisor es 1.6 miliamperes. Entonces esta es mayor que la corriente de colector por estar en saturación. Si queremos obtener la corriente de base, recuerden que podemos considerar al transistor como si fuera un nodo y decir corriente de colector más corriente de base es igual a corriente de emisor, y de ahí despejar la corriente de base y nos va a resultar de 649 miliamperes, casi 0.65 miliamperes. Y si observan, pues es mucho mayor que las corrientes que habíamos obtenido del orden de microamperes, ahora son del orden de miliamperes. Los voltajes, bueno, ya tenemos voltaje de base 6 volts, voltaje de emisor 5.3, de colector 5.5 y voltaje de colector emisor en saturación. Entonces, nuestro punto de operación va a ser corriente de colector en saturación, pero corriente de colector en el punto de operación es 0.95, voltaje de colector emisor en el punto de operación es 0.2 volts y el transistor está en saturación. Ahora sí, todas las dudas que gusten para este ejemplo. Profe, ¿por qué en la primera vez que calculó vez E no consideró el voltaje en E? ¿En cuál? Perdón. O sea, ¿qué es lo que es cuál es la duda? ¿Que no considera cuál? En la malla, ¿Base emisor? no, colector emisor, cuando Ah, despejó para la corriente de C, creo que ah, no. ¿Por qué no incluyó el voltaje en la resistencia de 3.3K? pudo haberlo utilizado como voltaje de emisor o haberlo calculado como corriente de emisor por resistencia de emisor. Se pudo haber hecho así también, ¿eh? Me pudo haber ahorrado ese cálculo. Pero sí está considerado al momento de hacer el cálculo. Aquí está, miren. En lugar de poner corriente por resistencia, puse voltaje de emisor. Pero sí está considerado. Vea que es igual a corriente de emisor por resistencia de emisor. Pueden hacer de las dos formas y de todos modos da lo mismo. ¿Vale? Ok, profe. ¿Estamos de acuerdo?
Profe, yo me confundí en la última parte. Ok, ¿cuál era la dura de la última parte? Bueno, no, bueno, lo que calculó ya el punto, cuando puso punto 2 como Ok, voltaje de saturación. o sea, tú ya ya llegamos a la conclusión de que estamos en saturación, ¿verdad? Hasta ahí te quedaste. Ajá, y de ahí ya me perdí. Bueno, ya que estamos en saturación, quiere decir que hay que hacer recálculos de algunos parámetros. Si observamos nosotros nuestro circuito, lo que calculamos en la malla base emisor, la que tenemos aquí, se sigue cumpliendo, o sea, no afectó de ninguna forma el hecho de que se fueras a saturación. En la unión base emisor seguimos teniendo 0.7 volts, seguimos teniendo la misma corriente de emisor y el voltaje de emisor, porque esta batería alimenta todo este circuito y no modifica absolutamente nada. Esto no depende del valor de beta ahorita. Fíjate, no utilizamos la beta. Entonces no afectó de ninguna manera la corriente de emisor. Tanto el voltaje como la corriente de emisor se mantienen igual. Ahora, lo que sí afecta es que originalmente habíamos calculado un voltaje de colector emisor que no era que no era ese valor, vamos, nos sirvió únicamente para darnos cuenta que estamos en saturación. Entonces, con eso lo que hicimos es fijar el voltaje colector emisor en 0.2 volts, que es lo que tomamos como referencia para dar ese diseño, y de ahí volver a hacer el recálculo, toda la malla colector emisor. Si tú recuerdas, aplicamos ley de los voltajes, sería menos 10 más corriente de colector por resistencia de colector, ahí estamos. Luego sigue el voltaje colector emisor que está aquí, vamos a marcarlo. Voltaje colector emisor. Ahora, hay que enfatizar que ese voltaje que obtuvimos de colector, en el momento que lo calculamos, solamente nos sirvió para darnos cuenta que el transistor estaba en saturación. Entonces, ese voltaje se va a volver a modificar. Se va a modificar porque vamos a volver a calcular la malla colector emisor. Y ahora, por eso tenemos que aplicar la ecuación completamente, de decir menos 10 más corriente de colector por resistencia de colector, más el voltaje colector emisor que es de 0.2, más la corriente por la resistencia de emisor, que ya sabemos cuánto vale, y esto, con eso nos va a permitir despejar solamente la corriente de colector. Todo lo demás es conocido, o sea, conocemos la corriente de emisor, que era de 1.600 y tanto, ¿no? 0.6 miliamperes aproximadamente. Y de ahí, pues ya nada más era obtener el valor de la corriente de colector. Aquí está, también obtuvimos la corriente de base, restando la corriente de emisor menos la corriente de colector, nos da la corriente de base. Decíamos que el transistor es como si fuera un nodo, donde tenemos la corriente que entra es la de base, la corriente que entra es la de colector, y la que sale es la corriente de emisor. Entonces, corriente de base más corriente de colector es igual a corriente de emisor. Aquí está esta ecuación que vemos aquí. Despejamos la corriente de base y nos sale, que es la diferencia entre emisor y colector. Tenemos los valores, calculamos, nos da aproximadamente 0.65 miliamperes. El voltaje en la base, pues puede observarse que siguen siendo los 6 volts. Aquí está. El voltaje en el emisor 5.3. Pero ahora, si se fijan, ahora el voltaje que hay en el colector, ya el real, ¿cuál es? Si se fijan, vamos a sumar el voltaje que está en el emisor, que es 5.3 voltios. 5.3 voltios que está en el emisor que le hemos calculado, y vamos a sumarle el punto 2. Ajá. Súmele cuánto nos da, 5.5. Ahora ese es el voltaje real. El que calculamos previamente nos sirvió solamente para darnos cuenta que estaba en saturación el transistor, pero aquí está el que ya corresponde a los valores reales que obtuvimos con este punto de operación. De esta manera, pues ya obtuvimos cuál es su punto de operación y que el transistor está en saturación. A ver si un poquito mejor ya les quedó. Un par de ejercicios con el diseño de un transistor que se comporte como un switch. Tenemos un circuito, un transistor bipolar que tiene una beta, digamos que revisamos en su hoja de especificaciones, de 50 hasta 150, mínimo y máximo, ¿no? Vamos a calcular cuánto vale la resistencia que se encuentra en la base para saturar el transistor, y vamos a utilizar algo que se llama factor de sobremanejo, overdrive, de un valor de 10. Ahorita vamos a ver qué es y para qué se utiliza.
Ahorita tiene algunas cosas en el dibujo con lápiz, pero bueno, eso ahorita no hagan caso, lo voy a tener que borrar, porque son los valores que ya calculé. Ahorita no conocemos más que tenemos una resistencia de 1 kilo, una fuente de voltaje de 10 volts, y tenemos una fuente de voltaje en la base de 5 volts. La que vamos a calcular solamente es la resistencia de base. Y recordemos que nuestro transistor va a estar trabajando en corte y en saturación. Recuerden que en saturación el voltaje colector emisor es de 0.2. Por eso tengo que el voltaje de 0 es de 0.2. Cuando el voltaje de entrada es 5 volts. Bueno, entonces para poder hacer el diseño de este transistor, tenemos que hacer el diseño para corte y para saturación. Para corte, lo único que tenemos que tener es un voltaje menor a 0.5 volts o simplemente conectarlo a tierra, esta señal de la base. Con eso es suficiente para que se vaya a corte. Como ya lo vimos en el ejemplo que hicimos, si nosotros tenemos nuestra base conectada a tierra, en automático el transistor se va a ir a corte ya. Hasta ahí. No hay problema con la resistencia. Ahora, para el caso del transistor en saturación, dijimos que nuestro voltaje colector emisor, está aquí, es de 0.2 volts. Entonces vamos a llamarle este voltaje colector emisor en saturación de 0.2. Ahora, si analizamos la malla colector emisor, sería menos 10 más corriente de colector por resistencia de colector, más el voltaje colector emisor, que es 0.2. Entonces, si lo sustituimos aquí, nuestra corriente de colector va a ser igual a la corriente de colector en saturación, que es igual a la fuente de alimentación, menos el voltaje colector emisor en saturación, sobre la resistencia de colector. Esta ecuación la sacamos analizando la malla colector emisor. Y de ahí sustituimos los valores. 10 menos 0.2 sobre 1K nos da 9.8 miliamperes. Esa es la corriente de colector en saturación. Ahora bien, decíamos que teníamos un factor de sobremanejo, es decir, poder al transistor más en saturación aún. Entonces, ese factor de sobremanejo lo vamos a utilizar ahorita. Bien, nosotros vamos primero que nada a utilizar la beta más pequeña que tenga el transistor en su hoja de especificaciones. Entonces, esa beta, por eso vamos a calcular una corriente que se encuentra en la base, en el límite, digamos, la corriente del límite de la saturación, que es corriente de colector de saturación entre la beta mínima. Entonces, 9.8 miliamperes entre 50 nos va a dar 196 miliamperes. Digamos que estamos en el límite de la saturación de este transistor para la corriente de base. Entonces, para poder meter más al transistor en saturación, utilizamos lo que se llama el factor de sobremanejo, que puede ser un valor entre 2 hasta 10. Ahorita vamos a utilizar el valor máximo de 10 y vamos a multiplicar por 10 esta corriente de base que calculamos, es de 0.19 miliamperes, lo vamos a multiplicar por 10 y se va a convertir en 1.96 miliamperes. Y con eso, esta va a ser nuestra corriente de base ya. Ahora, si nosotros analizamos la malla base emisor, tendríamos menos 5 por la corriente de base, que fue la que acabamos de calcular, por la resistencia, más el voltaje base emisor. Y aquí lo convertimos en una fórmula, por lo que hicimos aquí, y solamente vamos a sustituir los valores, que sería 5 menos 0.7, entre la corriente de base que obtuvimos 1.96, nos va a dar 2.19K. Entonces, resistencia de 2.19K no hay, pero sí hay de 2.2K, entonces la aproximamos, y ahí está. Entonces con eso ya tenemos nuestro circuito en el cual nuestra resistencia de base que calculamos es de 2.2K, y ya está listo nuestro switch. Ahora, decíamos que cuando el transistor está en saturación, su beta se reduce dramáticamente y se conoce como una beta forzada. Esa beta forzada va a ser igual a la corriente de colector en saturación entre la corriente de base que calculamos, en este caso 9.8 entre 1.96, nos va a dar una beta forzada de 5. ¿Ya vieron cómo se redujo bastante? De la que teníamos originalmente, que estaba entre 50 y 150, utilizamos 50, se redujo a 5 y utilizamos el factor de sobremanejo que fue de 10. Entonces, con eso nosotros garantizamos que el transistor va a estar trabajando en la saturación y con ese factor de sobremanejo que no se quede en la orillita de la saturación y se vaya a salir, se vaya a convertir en la región activa. Para eso logramos incrementando la corriente de base por un factor de 10. Les decía, ese factor de 10 puede ser factor entre 2 y 10. ¿Ah? De la situación. Una pregunta, profesor. Sí. El hecho de que estemos en la región activa o en la de saturación, ¿solo va a depender del voltaje que le llegue a la base
o también depende de la corriente en este caso, entonces. Pues es que están relacionadas la corriente con el voltaje, pero el punto principal de la respuesta sería la corriente que hay en la base. Que tu corriente sea del orden de miliamperes, ya lo estás metiendo en saturación a tu transistor. Generalmente la corriente, la región activa anda del orden de microamperes, pero sí está relacionado tanto el voltaje como la corriente que hay en la base. Bueno, eso quiere decir que no podríamos hacer una amplificación de una corriente de orden de miliamperes. Lo que pasa es que para que pudiera ser sí se puede amplificar dependiendo del tipo de transistores. Hay transistores, por ejemplo, que se manejan en pares, que se llama el par Darlington, que puede permitir amplificar corriente. En este caso son dos transistores conectados a través uno con el otro, en el cual me parece que se alimenta la base en uno y en el emisor del segundo va hacia la base del siguiente, de tal manera que hay una ganancia de corriente. Sí es posible. Eso es un arreglo específico. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ese par Darlington, cuando veamos arreglos de transistores. De hecho, alguna vez ya lo comentamos en las diapositivas, entonces lo vamos a ver. Pero bueno, en esencia, para que tú puedas trabajar con un switch, tienes que trabajarlo en corte y en saturación tu corriente de base se incrementa bastante. Esa es digamos, la conclusión de todo esto. Está ¿Alguien bien. más? Vamos a ver ejemplo número 2. Por aquí. Y vamos a diseñar un circuito electrónico para activar o encender un LED. Vamos a aplicar una señal de onda cuadrada de 0 a 5 volts con un periodo de 2 segundos. Su frecuencia va a ser de 0.5 Hz. Vamos a alimentar la señal de la fuente VCC que está en el colector de 9 volts. Nosotros vamos a tener un LED y en este caso nuestro voltaje colector emisor en saturación va a ser de 0.2 volts. Vamos a considerar que la corriente que necesitamos para que trabaje el LED esté alrededor de los 30 miliamperes. Vamos a utilizar la beta del transistor, la beta mínima, que es en este caso de 50. Todo dispositivo, en este caso transistor bipolar, tiene una beta máxima y una beta mínima. Vamos a tomar la beta mínima. En este caso también vamos a utilizar el factor de sobremanejo de 10. Y con eso vamos a hacer nuestro análisis. Recuerden que cuando nuestra señal de voltaje en la base es menor al voltaje base emisor, en automático el transistor se va a ir a corte. Entonces, con tener la conexión de BI a tierra, en automático se va el transistor a corte. Y el LED no va a encender porque la corriente está cortada. Recuérdense que cuando tenemos el transistor en corte, hagan de cuenta que se interrumpe todo lo que está aquí abajo, no hay nada. Entonces está abierto el circuito. Entonces tendremos el voltaje de 9 volts en la terminal de LED, pero no está conectado a tierra, por lo tanto no fluye la corriente. Entonces no enciende. Ahora, si nosotros ponemos un voltaje VI, en este caso de 5 volts, que sería cuando sube la señal a la parte más alta, la parte digital el 1 lógico, que serían los 5 volts, entonces vamos a ver qué pasa. En este caso es cuando nosotros deberíamos tener una corriente de colector igual a la corriente de colector en saturación para que LED encienda. Entonces recuerden que analizamos la malla colector emisor como -9 más resistencia de colector por la corriente de colector en saturación, más el voltaje de LED, que en este caso sería el voltaje que fija LED, dependiendo del color, es el voltaje que va a fijar de conducción. Luego, más el voltaje colector emisor en saturación, que es de 0.2, ya fijo para cualquier transistor en saturación. Entonces, con esto vamos a formar la ecuación que va a representar esta corriente, y de ahí vamos a despejar la resistencia de colector. Entonces, esta resistencia de colector, al sustituir los valores, nos va, aquí serían 9 volts, el voltaje de LED, vamos a considerar un LED genérico. Ahorita no tenemos el valor del LED de algún color específico. Entonces, un valor genérico, digamos, o típico, es de 1.6 volts. Entonces, vamos a poner 1.6 volts, menos el voltaje colector emisor en saturación, que es 0.2 volts, y la corriente mínima que requiere para que un LED encienda está alrededor de los 30 miliamperes, entre 20 y 30 miliamperes, vamos a ponerle 30. Entonces, con esto, nos dio una resistencia de 0.24 kilo ohms en el colector. Entonces, aproximadamente serían 240 ohms, ¿no? Más bien, exactamente son 240 ohms. Si queremos una resistencia comercial, solamente hay 220.
Entonces, si ponemos una resistencia un poquito más chica, aumenta la corriente todavía, aumenta un poquito más todavía, ¿no? Entonces, el LED va a prender un poco más. Bueno, entonces para que superemos al transistor, vamos a utilizar la beta mínima. Recuerden que con esto nosotros, al calcular la corriente de base, va a ser corriente de colector en saturación, entre la beta mínima, entonces 30 entre 50 nos va a dar 0.6 miliamperes. Pero esta corriente, digamos que está en el límite de la saturación, por eso está en su índice EOS, es end of saturation, ¿no? Está en el límite de la saturación. Para meter al transistor más en saturación, le aplicamos un factor de sobremanejo, que es ODF, significa overdrive factor, ¿no? Este factor puede ser entre 2 y 10, aquí lo estamos utilizando de 10, entonces multiplicamos ese 10 por la corriente de base que obtuvimos y nos queda 6 miliamperes. Entonces, con esos 6 miliamperes estamos segurísimos que está el transistor en saturación y ya con esto podemos determinar cuánto vale nuestra resistencia de base, que sería el voltaje de entrada menos el voltaje de base emisor entre la resistencia de base despejando. Ya conocemos la corriente, entonces aquí lo que hicimos es analizar la malla base emisor, tenemos menos BI más resistencia de base por corriente de base, que es la que conocemos, más el voltaje base emisor, que estaría aquí, que es 0.7. Así que no importa la región que estemos utilizando, nos da 0.7, salvo en la región de corte, ahí sí nos va a dar 0. Entonces con esta despejamos el valor de la resistencia y nos dio que es 5 menos 0.7 entre los 6 miliamperes que calculamos, y con eso nos da 716 ohms. Entonces, 716 ohms no hay resistencia comercial, pero bueno, podemos ponerle 680. Si le ponemos 680, todavía tenemos un poquito más de corriente en la base y todavía está más en saturación el transistor, entonces funciona correctamente. De esta manera, pues ya obtuvimos resistencia de base, resistencia de colector y vamos a hacer que el LED encienda. Entonces, ¿el LED cuándo va a encender? Cuando nosotros tengamos, si ponemos a tierra la base, va a estar apagado. Si ponemos el voltaje a 5 volts, va a estar encendido. Esta es la señal escalón, ¿no? Señal pulsatoria de 0 a 5 volts, una señal digital, con la cual va a estar prendiendo y apagando a una frecuencia de 0.5. De esa manera trabajaría. Y ahora sí, muchachos, todas las dudas que tengan sobre este ejercicio o ejemplo. Para escoger el factor podemos agarrar cualquiera, ya sea 2 o 10. Sí, sí. Para estar seguros puedes escoger el más alto, que es de 10, pero desde 2 ya sería el doble, ¿no? El doble de la corriente de base. Puede ser desde 2 hasta 10. Sin Ok, problemas, gracias. ¿eh? Sí, adelante. ¿Alguien más? El factor bueno, puede ser mayor a 10. Puede ser un poquito mayor a 10. No, no pasa nada, solo metes más en saturación todavía, vamos. ¿Y ese factor lo decidimos nosotros o tenemos que basarnos en algún datasheet? No, eso ustedes lo deciden. Ah, ok. Ese factor, lo que ustedes van a ver en datasheet va a ser el valor de la beta máxima y beta mínima del transistor. Por ejemplo, este transistor tiene una beta entre 50 y, déjenme ver dónde andaba, de la beta, aquí está, entre 50 y 300. Eso es lo que sí van a checar en el transistor que ustedes decidan. Esto es ya cuando están haciendo la construcción física del dispositivo, checan el transistor que van a utilizar, el 2N22, cuál es su beta mínima, cuál es su beta máxima, y sobre eso se van para el diseño, si es que lo van a utilizar como un switch. Si lo van a utilizar como amplificador, pues se van a ir por la beta máxima, que es de 300. Y ahora sí, a diseñar lo que requieran para activar o encender LEDs u otras cosas, ¿no? Esto lo vamos a hacer en alguna práctica más adelante. En la práctica, cuando veamos el transistor bipolar polarizado en corriente directa, vamos a hacer la simulación de este circuito para activar y desactivar switches y vamos a ver si podemos hacer algún tipo de activación con relevador, como si tenemos ahí en las bibliotecas del simulador. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Terminado la clase les envío los ejemplos para que ustedes los puedan revisar. Les sugiero, para que ustedes tengan un poquito mayor comprensión, que escriban el enunciado y ustedes mismos traten de hacerlo el análisis e irse guiando para que puedan repetir los resultados. De tal manera que les quede un poco más claro estos ejemplos. ¿Se puede poner una resistencia variable en el RB?
¿Dónde? RB se puede poner una resistencia, una variable. Sí podrías variarla. Sí puedes poner una resistencia a variable para ajustar el valor exactamente. Si quieres que te dé los 200, de 716 ohms, puedes poner una resistencia variable, ajustarla y ponerla exactamente. Pero generalmente para propósitos prácticos, pues utilizamos resistencias fijas, ¿no? Y ahí, bueno, si tú quisieras variar la resistencia, hacerla más chiquita o más grande, harías que el transistor se vaya de la región activa a la región de saturación. Eso es lo que pasaría, podrías ver ese efecto.